espiritual de la que habla Dios. Y creo que esto lo refleja muy bien, ¿no? Estar reunidos no solamente para comer, para reírnos, sino para orar. Estuvimos orando en esta cena para el vídeo, pero estuvimos realmente orando y fue súper bonito, la verdad. Así que voy a abrir esto. Una cosa, ¿me podéis dar agüita? Porque tengo la garganta súper seca. Vale. ¿Alguien se acuerda de lo que predicó Josué la semana pasada? Que normalmente tenemos mala memoria. De unidad. Y él estuvo hablando también sobre Efesios 4:3 y también mencionó Pentecostés. Y casualmente el Señor me había hablado también sobre este versículo y sobre también Pentecostés. Así que hoy vamos a verlo de otra forma. Vamos a hacer como un pequeño estudio de este versículo y hablar un poco de lo que el Señor nos habla acerca de unidad en Pentecostés. Y si podemos ir al primero. Si podemos abrir la Biblia. Muchas gracias. Si podemos ir a Efesios 4, del 2 al 3, porfa. Efesios 4, 2 al 3, que lo tenéis allí en dos versiones. La primera es la Reina Valeria, la segunda la Nueva Versión Internacional. Y en la Biblia, en la aplicación, podéis darle clic al versículo y podéis añadir notas, o sea que está guay. Dice, versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la otra versión dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y yo aquí entiendo que hay una fórmula. Primero dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y tiene que haber estos requisitos, ¿no? Estas virtudes, este fruto, para que haya unidad. Y si vamos al siguiente, yo entiendo que hay una fórmula. Al siguiente, eso. Entiendo que con humildad, con amabilidad, con paciencia, con tolerancia, multiplicado por amor, nos da la unidad, que al final son el fruto del Espíritu. Y si vamos al siguiente, vamos a analizar el siguiente versículo, que es el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y con este versículo vamos a analizar una por una las palabras. Este libro fue escrito en griego, así que vamos a analizar qué Dios quería decirnos con cada una de estas palabras, ¿vale? No va a ser muy largo. Así que si vamos al siguiente, en esforzándoos. Esfuércense viene de la palabra espoudazontes. ¿Vale? La palabra griega proviene del espoudazo, que significa esforzarse, hacer algo con diligencia, apresurarse. Así que esto implica un esfuerzo activo. Es decir, si hay alguien que tiene algo contra mí o hay alguna rencilla, tengo que ser ágil, diligente en arreglar ese problema. Y algo que nos suele ser un hándicap para ser ágiles y diligentes es el orgullo. El orgullo va a hacer que seas más lento en ir a pedir perdón, en ir a acercarte. El orgullo es lo que nos divide y que te aleja de la unidad. Y aquí en este versículo, Pablo está exhortando a los creyentes a tomar iniciativa y urgencia a la hora de buscar la unidad. Así que esta palabra manda a esforzarte en proteger la unidad. Y vamos al siguiente, que dice, entonces, esfuércense por guardar. Viene de la palabra terein, que significa guardar, proteger, mantener o preservar. Y no es lo mismo que yo digo, oye, Kaylee, guárdame esto, que ahora vengo, a que yo diga, oye, Kaylee, protege esto, que ahora vengo. Manténlo a salvo. No es lo mismo, ¿verdad? Pues esto es lo que quiere decir. La unidad tenemos que protegerla, mantenerla, preservarla. Igual que cuando unos
padres tienen un bebé, su objetivo es proteger a ese bebé, pues lo mismo pasa con la unidad. Nuestro deber es esforzarnos activamente por protegerlo, porque es un tesoro. Así que dile que tienes al lado, guarda tu unidad conmigo. Así que todos los que estamos aquí tenemos un llamado activo a cuidar nuestra unidad. Y si vamos al siguiente, la unidad del Espíritu, continúa el versículo. La unidad, enotita, proviene del heis, que significa uno. Y esto habla de una unidad espiritual. Y la unidad, chicos, no es opcional. La unidad no es opcional, es una característica esencial de la Iglesia que refleja el carácter de Cristo. La unidad no es opcional. Y la unidad tiene un propósito espiritual, y es la de glorificar a Dios y dar testimonio al mundo. Y luego lo vamos a ver más en detalle, pero realmente en nuestra vida todo, ¿no? Oye, tenemos paz, tenemos gozo, todo para glorificar a Dios y para hacer testimonio al mundo. Nuestras relaciones, el matrimonio, todo es para glorificar a Dios y dar testimonio de ello al mundo. Vamos al siguiente, que es del Espíritu, el otro, en el que estaba, del Espíritu, neumatos, que proviene de neuma y es traducido generalmente como espíritu, aliento o viento, ¿vale? Y quiero que tengamos en mente que la unidad no la creamos nosotros, la unidad es obra del Espíritu Santo, pero como vemos aquí somos llamados a esforzarnos diligentemente a proteger esa unidad que es creada por el Espíritu Santo. Y seguramente habéis escuchado testimonios de personas, y siempre el pastor Denny cuenta un testimonio que él estaba pasando por una situación económica complicada y estaba orándole a Dios porque no tenía comida en la nevera. Y de repente llega un día Dani con unas bolsas de la compra y de repente se llena la nevera de comida. Y para mí esto es unidad espiritual. ¿Nos ha pasado que de repente alguien dice, oye, he sentido de parte de Dios decirte esto? Yo hace, unos meses compré un libro para una persona y sentí de dárselo a otra. Esa clase de unidad no la vas a encontrar en el mundo. Esa clase de unidad que luego lo vemos en Pentecostés, que es un modelo de una iglesia perfectamente unida, lo vamos a ver luego, pero esa clase de unidad no la vas a poder ver en otro sitio. Y esa clase de unidad glorifica a Dios. Y si vamos al siguiente, habla en el vínculo de la paz. El vínculo, creo que ya todos sabemos, es algo que ata, ¿no? Viene de sindesmo, y sindesmo significa ligadura o cosa que ata. Así que, obviamente, el vínculo es algo que conecta, ¿no? Dos elementos o más cosas. Y vemos de la paz. Irenes. Irene significa paz, pero no significa solo ausencia de conflicto. No significa que hay paz si simplemente no hay guerra. No, es un estado completo de bienestar, de armonía, de reconciliación. Y esto nos dice que vamos a discutir o a haber rencillas entre nosotros, pero debe de haber siempre el vínculo de la paz uniéndonos, reconciliándonos y esforzándonos, dejando atrás el orgullo para ir con diligencia, con rapidez, a arreglarme con esa persona. Así que Eirene es el elemento que une a los cristianos, nos une. Y es un vínculo que fortalece nuestras relaciones. Así que no tenemos que intentar estar unidos porque ya lo estamos. Aquellos que no les gusta estar en comunidad y unos con otros y compartir, lo siento, ya estamos unidos. Tu deber es esforzarte por proteger esa unidad. ¿Y por qué el Señor nos llama a esforzarnos por proteger esa unidad que ya es dada?
Pues porque evidentemente hay un enemigo que siempre va a luchar por dividir la iglesia. Una iglesia unida, es que no entendemos el poder que tiene una iglesia unida. Si leemos lo que pasó en Hechos, en Pentecostés, vemos el poder de Dios, cómo se manifiesta con una iglesia unida espiritualmente. Así que tenemos un enemigo que está constantemente intentando dividirnos, ya sea con orgullo, ya sea con el pecado mismo, con el chisme, de distintas formas. Siempre va a buscar una forma creativa de dividir a su iglesia. Por eso te dice aquí, oye, esfuérzate rápidamente por proteger esta unidad. No tienes que ir, bueno, ya ahora mismo no siento de ir con esa persona a hablar, ahora mismo no me apetece. No, esforzaos y sed diligentes a la hora de proteger esa unidad. Y si vamos a la siguiente página, vamos a hablar un poquito del día de Pentecostés, que me gusta muchísimo. Y obviamente os animo a hacer un estudio en vuestras casas, pero son muchos versículos. Hoy vamos a tocar un poquito de Biblia, muchos versículos, así que sed pacientes. Y si vamos al siguiente, contexto. Jesús asciende. Estaban esperando el Espíritu Santo, Él lo prometió. Hemos en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto fue antes de que el Espíritu Santo llegase. Hechos 2:1 luego habla, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y luego en Hechos 2:46, un poquito después, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego vamos a leer un poquito más de estos versículos para hacernos una idea de lo que Jesús nos decía, pero aquí veo como un hilo conductor, ¿no? ¿Veis? Unánimes, unánimes, unánimes. Unánimes antes de que llegue el Espíritu Santo, unánimes durante, unánimes después. Unánimes no es algo que ocurre hoy y el domingo que viene. Unánimes es algo constante, activo. Y si vamos al siguiente, claro, yo me pregunto, vale, aquí nos dice unánimes, unánimes, unánimes. ¿Qué quiere decir Dios con unánimes? Juntos. Nos decía Josué el domingo pasado que no solamente estaban unánimes, sino que también estaban juntos. Y no es lo mismo. Podemos nosotros estar juntos, pero no unánimes. O podemos estar unánimes en diferentes partes y no juntos. Y aquí dice la palabra griega usada para unánimes es homotumadón, que significa con un mismo propósito, con un mismo sentir, una misma mente. Homo igual, tumos, mente, voluntad, propósito. Así que esto nos ayuda a entender un poquito más lo que significa unánimes en la Biblia. Cuando se refiere en todos esos versículos que vimos antes, unánime, se refiere a eso, un mismo propósito, juntos, en un mismo sentir, juntos, una misma mente. Y nosotros como imitadores de Cristo ya sabemos la mente que tenemos que tener. Y me gustaría que vayamos a Hechos 2, del 42 al 47. Creo que es importante leerlo. Hechos 2, del 42 al 47. Aquí continúa con la historia después de la llegada del Espíritu Santo. Entonces, contexto. Viendo el Espíritu Santo y cómo se encontraba la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Me gustaría que todos nos imaginemos que estamos allí con ellos. Vamos a imaginarnos que estamos allí con ellos. Voy a repetir. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían
en común todas las cosas. Y venían y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que esto muestra las consecuencias de una vida, de una unidad espiritual, ¿no? Yo lo estaba leyendo y decía que vendían sus bienes para repartirlo entre nosotros. Eso es impensable. ¿Quién se atreve a vender sus bienes para, oye, que yo qué sé, que Laura está en necesidad, voy a vender lo que tengo, mi teléfono, y se lo voy a repartir no sé, yo me quedé, que lejos estamos, ¿no?, de esa unidad perfecta. Y os animo de verdad a leer todo el libro de Hechos porque es que es increíble. Ahí nace la iglesia y ahí vemos el modelo de iglesia que debemos tener, que cada vez como que nos vamos por distintos aspectos alejando de ese modelo perfecto de iglesia. Y vemos aquí en Pentecostés que la unidad espiritual precede el avivamiento. No esperemos un avivamiento si no tenemos unidad espiritual. Y el Espíritu Santo actúa poderosamente en una iglesia que está unida en propósito y en oración. Y esta unidad atrae al mundo. O sea, alguien de fuera llega y ve esto, lo que acabo de leer, esta unidad, que estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Y antes hablaba de esforzarte por guardar, estar como en vigilancia, ¿no? Si yo voy a proteger algo, voy a guardar algo, un tesoro, pues estoy vigilante de que no venga algún peligro. Y eso quiere decir, oye, esta persona no ha venido hoy, ¿le ha pasado algo? Voy a llamarlo, ¿está bien? Oye, me he enterado que esta persona está en necesidad. Voy a ir a la ONG a llevarle una bolsa de comida. Oye, voy a llevarle una caja de huevos, por lo menos algo ayudará. Una caja de huevos, una caja, yo qué sé, una bolsa de patatas, se puede hacer una tortilla. Algo, estar vigilantes. Si no estoy vigilante de, oye, ¿qué clase de esfuerzo por guardar la unidad estoy haciendo? Y esta unidad atrae al mundo. Decía que mientras ellos estaban así, increíblemente unidos, se iban añadiendo cada vez nuevas personas en la iglesia. Y el día de Pentecostés, 3.000 personas se convirtieron. O sea, el poder de la unidad es increíble. Es testimonio al mundo. El mundo ve y dice, yo quiero eso. El mundo que dice, oye, esto es mío y no toques lo mío. El mundo te dice que seas orgulloso, que el que te paga mal, pues se lo devuelvas. Eso es lo que te dice el mundo. Y si se encuentran a una iglesia unida en la que cada uno cuida mutuamente, obviamente van a anhelar eso. Así que la unidad no es opcional para nosotros. Es la clave para cumplir el propósito de Dios y también para experimentar su poder. Así que yo he hecho una lista, y seguramente hay mucho más, que tenemos que estar unidos en obediencia, tenemos que estar unidos en santidad, tenemos que estar unidos en propósito, tenemos que estar unidos en identidad, tenemos que ser un cuerpo, una iglesia, una novia, tenemos que estar unidos en un mismo sentir, como lo hemos visto, una misma mente. Y al final, lo que yo decía el domingo pasado, cuando Josué nos puso por grupos a hablar un poquito sobre algunas preguntas, que tenemos nuestra familia aquí terrenal, pero nuestra familia real sois vosotros. A ti te voy a ver por la eternidad. Así que unidos por la eternidad, aunque no te guste. Y vamos a Juan 17, 21 al 23. Y estas son palabras de Jesús, ¿vale? Versículo 21. Voy a beber un poquito de agua porque estoy...
Vale, Juan 17, del 21 al 23. 21. Para que todos sean uno, esto, contexto. Jesús le iban a apresar, le iban a capturar y hace esta oración, ¿no? Él antes está intercediendo por los discípulos. Y mientras está orando, continúa y dice, está orando para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí, antes estábamos hablando de unidad entre nosotros, ¿no? Entre la iglesia, y aquí nos habla de una unidad que tenemos que tener, la misma unidad que tiene Jesús y el Padre, tenemos que tenerla nosotros con el Padre, esa misma unidad. Entonces hemos visto unidad entre nosotros y unidad entre nosotros y el Padre, Jesús en nosotros y nosotros en Él. Y este para mí es el modelo perfecto de unidad, ¿no? No podemos pretender solo estar unidos aquí como iglesia y no buscar la unidad con el Padre. No podemos tampoco pretender tener solo unidad con el Padre y no estar unidos aquí como iglesia. Porque hay personas que sé que les cuesta más estar pendientes de los demás y yo antes era así un poco. Que no me gustaba mucho estar pendiente de los demás, llamando, pero es que tenemos que ser así. Cuando tienes ese amor, por eso antes la fórmula que puse, todo multiplicado por amor. No lo deberíamos de hacer por obligación, sino por amor, como Dios lo hace todo por amor. Así que esta unidad espiritual en nosotros debe reflejar la unidad entre Él y el Padre, ¿no? Este modelo de unidad que tiene el Padre con Jesús es el mismo modelo que debemos llevar a nuestras relaciones aquí, tanto como nosotros con el Padre, como nosotros como iglesia. Y también habla Jesús aquí la unidad como testimonio. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos aquí también que Jesús le da mucha importancia a que debemos de estar unidos con Él para que el mundo vea pues lo que es Él en nosotros, ese testimonio. Entonces vemos que se repite, ¿no? Yo voy a atesorar esta unidad porque glorifica al Padre y aparte es testimonio al mundo de lo que Él es en nosotros. Y el amor como base de unidad lo vemos en el versículo 23. El amor del Padre por el Hijo es el modelo y el amor divino debe ser la base de todas las relaciones dentro de la iglesia. Nos pone aquí de ejemplo, oye, así como yo amo a mi Padre, así como yo soy uno con mi Padre, así debemos de ser nosotros. Y luego si vamos al siguiente. No sé si recordáis el nuevo mandamiento que Jesús dejó, Juan 13:35. Buscarlo, guardarlo, para que no se os olvide, porque a veces se nos olvida este mandamiento, como es nuevo. Juan 13:35. Subrayarlo. Vale, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Otra vez nos está hablando de este testimonio, ¿no? Oye, el mundo va a saber que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Si es que si no hay amor,
¿Qué clase de testimonio estáis dando? ¿A qué clase de Dios estáis sirviendo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y no sé si tenemos, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Vale. Quería hacer una actividad por si tenía más tiempo, porque entiendo que tenemos que llevar a la práctica esto de la unidad, ¿no? No es como he escuchado y ahora qué. Pues vamos a llevar un poquito de la práctica a la unidad. No sé si nos podemos dividir un poquito por... Ahí. Bueno, un poquito. Por, yo qué sé, ¿cuántos grupos? ¿4? Sin mover sillas. Y si no, luego las movéis, las organizáis todas. Sí, como mitad y mitad, o ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7.